18 de agosto 2022. Caso número 4802-17, Estado de California contra Héctor Valdés, leyó el secretario con voz firme. El acusado enfrenta cargos por robo agravado, relacionados con el robo de 2 relojes de lujo de la joyería Mirador Jewel en Beverly Hills, con un valor estimado de $1.200.000. La Sala 7 del Tribunal Superior del Condado de Riverside estaba llena, pero no por el acusado. Todas las miradas estaban puestas en la supuesta víctima, un empresario local, impecablemente vestido, con un reloj de miles de dólares y un aire de superioridad que parecía ajeno a cualquier consecuencia. El silencio pesaba más que cualquier palabra. El murmullo comenzó cuando el alguacil anunció el nombre del acusado. Héctor Valdés. Un hombre sin hogar, con barba descuidada, un abrigo que parecía haber sobrevivido a demasiados inviernos y una mochila gastada donde probablemente guardaba todas sus pertenencias. Su mirada transmitía la calma de quien ha aprendido a no esperar nada de nadie. Héctor llegó a la mesa de la defensa, se detuvo y respiró hondo. Antes de pronunciar palabra, sacó un viejo teléfono del bolsillo, escribió un mensaje y presionó enviar. El clic del envío resonó en el silencio. El juez levantó la vista con un gesto severo. Señor Valdés, apague inmediatamente ese teléfono, ordenó el juez. Héctor asintió con una calma que contrastaba con el reclamo, y guardó su teléfono en la mochila como si no tuviera importancia. Entonces, giró hacia su abogado de oficio y se dirigió a él. Agradezco su tiempo, dijo Héctor, pero a partir de este momento me represento a mí mismo. Solicito a la Corte el retiro formal de mi defensor público y ejercer mi derecho a representarme a mí mismo, conforme a la decisión Faretta v. El juez lo observó fijamente antes de responder. La Corte toma nota de la solicitud. Proceda, señor Valdés. El fiscal lo miró con una sonrisa burlona, como quien cree que ya ganó antes de comenzar. Pero esa sonrisa solo duró hasta que Héctor comenzó a hablar con un dominio técnico inesperado. Citó el artículo 459 del Código Penal de California sobre burglary y explicó por qué el caso no cumplía con el elemento de intención previa necesario para el cargo. Citó leyes, artículos, precedentes judiciales y fallos de la Corte con la precisión de un bisturí. El fiscal se inclinó hacia adelante. Señor Valdés, las cámaras lo captan entrando a la joyería minutos antes de que desaparecieran los relojes. Héctor lo miró y replicó con una pregunta. ¿Y también afirma que llevaba un estuche en la mano al salir? Así es, respondió el fiscal. Héctor pidió que proyectaran en la pantalla la grabación que él mismo había obtenido. Esa imagen, explicó, señalando el fotograma. Fue tomada con una cámara de seguridad cuya fecha y hora, curiosamente, tienen un desfase de 17 minutos respecto al sistema central. Lo sé porque el día anterior entré como cliente y desajusté el reloj de la cámara. Ese día pagué con una tarjeta prepago, cuya transacción exige registrar la hora exacta, puede comprobar el desfase. El fiscal lo observaba sin parpadear. Además, prosiguió Héctor, el supuesto estuche que llevo, es la misma bolsa plástica que me entregó el gerente cuando compré una pluma de exhibición. Aquí está el recibo de esta pluma que compré específicamente para utilizarla hoy en este juicio que yo orquesté con los presentes y todos los involucrados, incluyendo al verdadero acusado de este juicio, y su mirada se clavó fijamente en la supuesta víctima. Objeción, interrumpió el fiscal, alzando la voz. Héctor giró la cabeza hacia él y respondió con calma. Fundamente su objeción. El fiscal lo miró sorprendido y dijo con incredulidad. Usted es Héctor Valdés, ¿cierto? Héctor de Santa Mónica, el abogado que desapareció tras la muerte de su familia en un accidente hace unos años. Uno de los más brillantes del país, una leyenda, y dejó su carrera después de aquella tragedia. ¿Es usted, verdad? Preguntó con una especie de asombro y admiración. Héctor asintió con los ojos llenos de lágrimas. Hace años, señor fiscal, hace años, respondió con firmeza, pero eso es otra historia. Aunque pronto la vamos a conocer detalladamente. Lo dijo con la serenidad de quien ya sabe cómo va a terminar la partida. El empresario tragó en seco y era evidente su respiración más pronunciada. El juez, que al principio parecía molesto, ahora lo observaba con atención. Puede continuar, señor Valdés, dijo el juez. En la sala no había eco, porque hasta el eco quería escuchar lo que estaba por suceder. Héctor derribó los argumentos de su acusación uno por uno, los desmontó pieza por pieza en solo unos minutos.
No había titubeo en su voz. Ni una sola palabra sobraba. Cada frase estaba calculada con la seguridad de alguien que no improvisa y la firmeza de quien ya lo perdió todo. Y mientras lo escuchaban en silencio, se percibía algo que no estaba en el expediente. El presentimiento de que aquel juicio no sería como ninguno que hubieran visto antes. El juez se acomodó en su asiento y pidió orden en la sala. Héctor apretó sus puños, con la mirada fija en el ahora acusado. Su voz salió firme, pero cargada de un peso contenido durante años. Señor Ricardo Salvatierra, ¿o prefiere que le llame Esteban Montalvo? El nombre real cayó como un trueno en la sala. El murmullo creció hasta convertirse en un oleaje de voces. El hombre en cuestión palideció y bajó la mirada, apretando la mandíbula. Por un segundo, toda su fachada se derrumbó. Héctor alzó la voz y continuó. Durante años, nadie me miró dos veces. Pasaba los días sentado en la acera, con un vaso de café vacío frente a mí. Todos pensaban que esperaba unas monedas, pero lo que esperaba eran huellas. Cada billete que me daban como limosna lo revisaba. Si venía de ciertas manos, lo guardaba en una bolsa sellada, anotando la fecha, la hora y el lugar. Abrió su mochila y sacó 2 bolsas Ziploc transparentes. Dentro de cada una había un billete cuidadosamente preservado. Entre esos billetes, hay 2 que hoy valen más que cualquier cheque en blanco. Este billete, levantó la primera bolsa, me lo dio el acusado un jueves por la tarde en la entrada de la cafetería central. Este otro, levantó la segunda, salió de la misma caja registradora 10 minutos después, y lo recibí de un hombre que todos aquí conocen, Alessandro Baresi, el hombre más buscado y líder de la organización más temible de Santa Esperanza. La sala se congeló. Nadie respiraba. Héctor prosiguió. Los números de serie no mienten. Esa caja registradora escanea digitalmente cada billete que pasa por ella. Los registros confirman que los 2 estuvieron el mismo día, en la misma transacción de caja, con apenas 10 minutos de diferencia. Algunos dirán que fue casualidad, que no se conocen. Pero yo sabía que iban a coincidir ese día, a esa hora, y en esa mesa. Porque así lo preparé. Sacó un pequeño dispositivo de la mochila, otro viejo teléfono desgastado. Días antes, pasé por esa cafetería fingiendo buscar restos de comida, pero en realidad estaba evaluando el lugar. Vi la disposición de las cámaras, la acústica y el patrón de mesas que usaban cuando querían ocultarse. El día del encuentro, pagué a un par de clientes habituales para que ocuparan ciertas mesas y dejaran libres solo 2, una al lado de la otra, con las sillas alineadas de forma que pudieran sentarse de espaldas, fingiendo hablar por teléfono, pero escuchándose y respondiéndose perfectamente. Y exactamente así lo hicieron. El juez se inclinó hacia adelante, siguiendo cada palabra. Cuando llegaron, no tuvieron opción. Se sentaron exactamente donde yo quería. Y debajo de una de esas sillas, estaba este teléfono, grabando. Héctor encendió el dispositivo y lo conectó a la pantalla de la sala. De los parlantes surgió una grabación, voces bajas, con pausas medidas. Herramientas, paquetes sellados, la entrega en el puerto de Long Beach antes del amanecer. El fiscal tenía en el rostro una pequeña sonrisa de admiración que no podía contener. No eran simples frases, explicó Héctor. Las analicé palabra por palabra, cronometré los silencios, revisé antecedentes de conversaciones similares. El resultado era claro, estaban cerrando una venta ilegal de armamento militar, con destino a un grupo que ya había sido investigado por terrorismo. Héctor se inclinó hacia la mesa y levantó otra de las bolsas plásticas. Después de aquella grabación en la cafetería, seguí las coordenadas que ellos mismos dejaron escapar. Cada palabra, cada número disfrazado, me llevó directo al puerto de Long Beach. Llegué antes de la medianoche, oculto entre los contenedores. Desde el techo de un almacén tomé fotografías y grabé videos, allí estaban 3 figuras que hoy comparten este juicio, aunque no todos estén presentes. Solo Esteban Montalvo, quien no podía estar más pálido y con la mirada perdida. En la reunión estaban Luis el Lince Miranda, moviendo cajas selladas con el sigilo de quien lleva toda una vida traficando. Y, dominando la escena con la calma de quien se sabe intocable, Alessandro Baresi, y de quien escuché de su propia boca mencionar al político Julián Ortega, quien es la otra pieza clave de este caso. Él no era un intermediario cualquiera. Era el hombre que diseñaba los proyectos de infraestructura para la ciudad, y pronto comprendí cómo movían mercancías sin ser detectados,
el mismo que enmascaraba con fiestas benéficas las reuniones donde se cerraban tratos. Esa noche confirmé que todos ellos estaban conectados. Y cada fotografía, cada video, los tengo en esta mochila. En ese momento, Héctor sacó los documentos de la mochila y los fue depositando en la mesa del juez. Tengo las huellas, los números de serie, las cámaras de seguridad que confirman sus llegadas y salidas, y esta grabación. Todo eso, sin que ellos supieran que durante años yo los estuve guiando hacia ese momento. La tensión era insoportable. Héctor se giró hacia el juez y habló con una calma que contrastaba con el temblor de la sala. Su señoría, hay algo más que debo informarle. Guardó silencio unos segundos, como para asegurarse de que todos lo escuchaban. Al inicio de este juicio, cuando usted me ordenó apagar mi teléfono, envié un mensaje. Ese mensaje iba dirigido a una persona en la que confié algunas tareas, entre ellas, comenzar un caso contra el político Julián Ortega y avisar a la DEA del paradero exacto de Alessandro Baresi, el hombre que se sentó aquel día en la cafetería junto al verdadero acusado de este juicio. Les di hora, dirección, descripción, detalles y posibles zonas de escape. Nadie tenía dudas, Héctor estaba dictando su propia sentencia. En este momento, mientras estamos aquí, ninguno de los dos debe estar en libertad. Les invito a que abran sus teléfonos y lo comprueben ustedes mismos, dijo Héctor con una voz contundente. El murmullo se transformó en un estruendo. Los asistentes sacaron sus celulares y, con ojos incrédulos, comenzaron a leer en voz alta. Los arrestaron. Está en todas las cadenas. Se escuchó en la sala. Funcionarios, abogados y hasta miembros del jurado escribían a sus familiares y amigos lo que estaba sucediendo. Al instante, periodistas, policías y civiles comenzaron a llenar la entrada del tribunal. El juez golpeó la mesa para recuperar el orden, pero el eco ya era imposible de detener. Aquel supuesto mendigo, el hombre acusado, acababa de derribar un muro de impunidad con pruebas que nadie había imaginado. Pero para Héctor el verdadero juicio acababa de comenzar. Montalvo, sentado a pocos metros, no levantaba la cabeza. Evitaba mirar a Héctor, como si el peso de cada palabra lo hundiera más en la silla, con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en un punto invisible del suelo. Héctor dio un paso al ahora acusado, su voz firme, cargada de memoria y dolor, comenzó a relatar mirándolo a los ojos. El día que usted mató a mi esposa y a mi hija, los coches quedaron a menos de 10 metros uno del otro, incrustados contra un muro de concreto. Yo estaba cubierto con la sangre de las dos personas que más amé en toda mi vida. El sonido de los metales aún crujía, el olor a gasolina quemaba los pulmones, y usted estaba ahí, inconsciente, con la cara intacta, como si nada pudiera alcanzarlo. Vi su coche, un modelo que no se consigue con esfuerzo honesto, con placas que abren puertas donde la justicia nunca entra. Me arrastré hasta él, dejando un rastro de sangre en el asfalto, la sangre de mi esposa y de mi hija que habían perdido la vida. Me acerqué a él para intentar salvarle la vida, pero al acercarme sentí su aliento con alcohol y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Vi un trozo de vidrio a mi lado, una pieza curva del parabrisas. Me incliné sobre su rostro y lo marqué. No un corte superficial, sino una marca que el tiempo no borra. Una cicatriz que ningún cirujano podría ocultar. Lo hice porque sabía que vendría este día. Porque sabía que iba a esconderse detrás de un nombre nuevo, de otra ciudad, de negocios limpios en papeles sucios. Y porque sabía, que si la justicia no lo encontraba, yo sí lo haría. Ya no solo Héctor tenía lágrimas en los ojos. El juez mantenía la mano en el mazo sin atreverse a interrumpir, mientras los miembros del jurado parecían paralizados. Esteban Montalvo permanecía con la mirada perdida, incapaz de levantar el rostro. La tensión se volvió insoportable cuando Héctor, sin apartar la vista de él, señaló. Y ahí está la prueba más visible, esa cicatriz en su rostro. Todos en la sala giraron casi al unísono hacia Montalvo. La cicatriz brillaba bajo la luz blanca del tribunal, trazando una línea que confirmaba cada palabra de Héctor como un testigo implacable y silencioso. Héctor levantó la vista, recorrió con ella la sala y regresó sobre el acusado. En el puerto de Long Beach escuché el nombre del político Julián Ortega. Ese día entendí todo. Usted estaba en una de las fiestas que investigué hasta el cansancio después del accidente. Ahí estaban los tres, usted, Alessandro Baresi y Ortega. Esa era la pieza que me faltaba. El jurado se inclinó hacia adelante, algunos intercambiaron miradas rápidas. ¿Saben por qué salió de prisión tan pronto?
Porque en el expediente jamás aparecieron los cargos de conducir ebrio. Borraron lo que no convenía que quedara en los registros. Los cargos por conducir ebrio nunca existieron en el expediente. Fueron borrados. Lo hicieron quienes mueven los hilos desde arriba. Los mismos que deciden quién merece ser castigado y quién merece un nuevo comienzo. Uno de los meseros de la fiesta me confirmó lo que vi con mis propios ojos, que saliste totalmente ebrio. Héctor prosiguió, decidí no traer a ese testigo. No pondré su vida en riesgo ya que sabemos lo que hace su gente, y ya tengo pruebas suficientes. Aquella noche, en esa supuesta fiesta benéfica, ustedes se encerraron en un despacho, brindaron, bebieron y cerraron negocios que destruyen familias. Y tú, dijo Héctor apuntando al acusado, saliste directo a destruir la mía, borracho. Directo a arrebatarme a Elena, mi esposa, a Sofía, mi hija, y también la mía por consecuencia. El juez apretó el mazo, pero no tuvo el valor de bajarlo. Ya no era un juicio lo que estaba presenciando, estaban sintiendo en carne propia lo más parecido a la justicia divina. Héctor siguió, sin apartar la mirada del acusado. Hizo una pausa y respiró hondo. Ese 17 de febrero fue cumpleaños número 3 y último de mi hija. Ese día volvíamos de celebrarlo juntos. Por eso en la cámara de seguridad desfasé 17 minutos y por eso faltaban 2 relojes. 17 de febrero, ¿le parece familiar esa fecha? Esa marca no se borra, aunque cambien su nombre 1000 veces. Afuera se escuchaba la multitud, cada vez eran más los presentes. De pronto, Héctor se levantó. La sala entera lo siguió con los ojos. Héctor, por su propia cuenta, dio la espalda y comenzó a caminar hacia la salida, y sus últimas palabras fueron: no voy a quedarme a escuchar un veredicto que nunca será suficiente. Se abrieron las puertas y un equipo armado de protección de testigos lo rodearon. Héctor apenas asintió y caminó entre ellos hasta un vehículo blindado. Al principio del juicio, su mensaje también llevaba órdenes de pedir el programa de protección de testigos. Los aplausos ensordecieron. En las gradas, entre el jurado, en cada rincón de la sala. Afuera, los flashes de los periodistas encandilaban como descargas eléctricas. Nadie dejó de aplaudir mientras lo conducían por el pasillo. Y cuando la puerta de un convoy blindado se cerró tras él, la figura de Héctor Valdés se desvaneció, como el hombre que más encarnó la palabra justicia, pero que perdió lo único que daba sentido a sus victorias. Dicen que nadie sabe dónde está. Algunos aseguran que vive bajo otro nombre, en algún rincón del mundo donde la ley todavía respeta a los que la hacen valer, defendiendo inocentes. Otros dicen que nunca volvió a ejercer, que se retiró para siempre. Cuentan que en ciertas costas, un hombre se queda de pie frente al mar justo al amanecer, sin hablar con nadie. Llega solo, sin teléfono, sin reloj, con la mirada fija en el horizonte. Hay quienes juran que se trata de él. Que lo hace cada año, cada 17 de febrero, el día del cumpleaños de su hija. Dicen que era lo que más disfrutaban juntos, caminar por la orilla con su hija y esposa tomados de las manos, dejando que las olas les mojaran los pies. Nunca se queda mucho tiempo. Solo lo suficiente para que el viento le golpee el rostro y el agua le cubra los tobillos, como si en ese momento pudiera escuchar otra vez sus risas entre las olas. Nadie sabe la verdad. Lo único en lo que todos coinciden es que Héctor Valdés no solo ganó un juicio, sino que, para cualquiera que hayamos escuchado su historia, cambió para siempre el significado de la palabra justicia, y luego se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pero algunos creen que pudo haber escapado incluso del programa de protección de testigos con uno de sus viejos trucos y vivir más cerca de ti de lo que imaginas. O al menos eso es lo que me gusta creer. Otros dicen que es apenas una sombra en tu conciencia cuando reclamas justicia.